Pues vamos a comenzar con una oración para comenzar, ¿está bien? Oramos. Dios y Padre que está en lo más alto de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. En esta mañana nos acercamos a ti, pidiéndote que una doble porción de tu Santo Espíritu descienda sobre este lugar, Señor. Abre nuestras mentes para que el mensaje que tú tienes para con nosotros en esta mañana lo podamos entender y aplicar en nuestras vidas. Gracias por la bonita oportunidad de estar aquí. Dirígenos. En nombre de Jesús. Amén. El título de la semana, como dije ya, es Él es. Me gusta moverme mucho, por eso no puedo estar muy lejos de ustedes. Y en el día de hoy, si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es Dios para ti? La realidad es que cada uno de ustedes va a tener una respuesta diferente. Cada uno de ustedes, alguno va a decir, no, Dios es como mi papá. Alguno va a decir, no, Dios es mi mejor amigo. O Dios es Dios y yo estoy acá. ¿Verdad? Hay diferentes creencias, perspectivas sobre Dios, pero esto es en base a la experiencia que hayamos tenido nosotros como personas, como individuos. Si alguna persona perdió a su padre, va a considerar a Dios como un buen padre. Si alguna persona no ha tenido amigos o ha tenido malos amigos en su vida, va a considerar a Dios ¿de qué manera? Como su amigo. Y de acuerdo a nuestra experiencia, es que cada uno de nosotros, me siento limitado. De acuerdo a nuestra experiencia es que cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Vamos a considerar o vamos a tener una perspectiva de Dios. Entonces, me están dando muchas direcciones, si me ven mirando mucho, pues es que estoy todavía ubicándome. De manera tal que, de acuerdo a nuestra experiencia, en nuestra perspectiva de Dios, cuando Dios comenzó su obra creadora, nosotros podemos ver que cuando comenzó su obra creadora, Él comenzó a crear a cada uno de los ángeles, y dentro de uno de los ángeles que Él creó ¿a quién? Lucifer. ¿Cómo se llamaba? Lucifer. Y sabemos que Lucifer era lucero de la mañana, era un ángel espectacular, y vemos en los escritos de Elena White que este ángel era el lucero de la mañana, él brillaba. Y uno de los datos interesantes es que así como vimos el coro aquí cantando, que cada uno tiene sus respectivas voces, Lucifer, solamente con él cantar se escuchaban todas esas voces, y para mí eso es algo wow, o sea, era algo espectacular. Así que este ángel llamado Lucifer, lucero de la mañana, era alguien especial en el cielo. Y en este ser perfecto surge una mancha en el universo, surge el pecado. Y luego que él se rebeló contra Dios, este ángel, ¿verdad que sí? En vez de ser llamado Lucifer, ¿cómo se le llama? Satanás, el enemigo, el diablo, ¿verdad que sí? Y entonces una tercera parte de los ángeles del cielo se fue con él, y aquellos ángeles que antes se llamaban ángeles ahora son llamados ¿cómo? Demonios. Y es una realidad, mi gente. De manera tal que luego que sucede eso, Dios no decide parar, no decide darle un stop a su obra creadora, sino que Él la expande y comienza a crear aquí el mundo, y escoge el mundo y prepara todo y hace la luz, divide las aguas, crea la tierra, le pone fruto. Y en el sexto día, ¿quién creó? A Adán y a Eva, y lo crea a imagen de él, a su propia imagen, lo idea, y lo va creando allí, lo crea completito, y allí crea a Adán. Luego de eso, ¿crea a quién? A Eva también. De manera tal que vemos que Dios continúa con su obra creadora, porque Dios moraba con su creación. Él quería estar con su creación. Y estando allí, Dios crea a Adán y a Eva y le dice, de todos los árboles puedes comer, menos ¿de cuál árbol? Del árbol de la ciencia, el fruto del bien o del mal. De ese es el único que no vas a comer. Pero Adán y Eva, ¿qué hicieron? Desobedecieron la voz de Dios, ¿verdad que sí? Y pecaron. Y nuevamente, aquella creación que Dios había hecho con tanto esfuerzo y con amor, que Él moraba con ellos, lo traiciona. Luego de que sucede esto, Adán y Eva tienen que salir del jardín del Edén, porque es que el pecado crea una separación ¿en quién? Entre Dios y quién. Y nosotros, Dios y yo.
De manera tal que en el momento en que ellos son echados del jardín del Edén, ellos quedan fuera del jardín del Edén y también quedan lejos de Dios. Dice en el Génesis, podemos ver que Dios se paseaba por el huerto y ellos estaban escondidos porque estaban asustados. Así que vemos que la relación de Dios y Adán y Eva era una relación personal. Dios es un Dios personal, mi gente. Dios no está allá arriba, lejos de nosotros. Él está tan solo a una oración. ¿Cuántos dicen amén? Y de manera tal que el Señor, su plan principal era que nosotros tuviéramos vida en abundancia. Y mucho más allá de eso, que nosotros pudiéramos morar con Él. El pecado, al crear esta separación y en base al amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, el título de esta mañana es: Él es un Dios paciente y activo. Él es un Dios que paciente y activo. Y usted se preguntará, paciente y activo, ¿de qué manera esto tiene alguna correlación? Y quiero que me acompañen al libro de Jueces capítulo 5. Libro de Jueces capítulo 5. Capítulo 6, disculpen. Jueces capítulo 6. Versículo 1. Todo aquel que lo tenga, dígame. Y el que no, misericordia que esperamos por usted. ¿Todos lo tenemos? ¿Sí? Jueces capítulo 6, versículo 1 dice de la siguiente manera: los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. ¿Por cuántos años? Por 7 años. Claramente cuando leemos la Biblia hay que irle a su contexto, y cuando vamos a su contexto nosotros podremos ver que geográficamente el pueblo de Madián y los madianitas y el pueblo de Israel eran pueblos los cuales estaban uno al lado del otro. Son datos importantes que tenemos que tener en consideración. Y dice, ¿verdad?, los comentarios, que el pueblo de Dios se fue poco a poco contaminando con las cosas que estaba haciendo el pueblo de Madián. Poco a poco, por eso está el dicho que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros somos seres sociales, así que es importante que en nuestra vida, nosotros como seres humanos, el yo, tenemos que preocuparnos con quién yo me estoy relacionando, porque eso crea un efecto positivo o un efecto ¿qué? Negativo en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel se encontraba allí al lado de ese pueblo, y en vez de él contagiar al otro, ¿qué pasó? Él se vio contagiado. De manera tal que en el momento en que ellos se separan de Dios, ellos caen bajo el yugo de los madianitas. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Y seguimos leyendo versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron ¿qué? Cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Así que en esta historia, si nos ubicamos en contexto, vemos el pueblo de Dios está al lado del pueblo de los madianitas y amalecitas. Estos pueblos son pueblos vecinos, de manera tal que de alguna manera u otra tienen un contacto, pero el pueblo de Dios se fue contaminando. ¿Y qué hizo? Se alejó ¿de quién? De Dios. Al alejarse de Dios, la presencia de Dios sale de allí y caen bajo el yugo ¿de quién? De los madianitas. Es importante y cabe mencionar que los madianitas eran un pueblo nómada. ¿Era un pueblo qué? Nómada. ¿Qué es un pueblo nómada? Pueblo nómada es una persona o un grupo, ¿verdad?, o el pueblo que no se establece permanentemente en algún lugar, sino que va ¿qué? Moviéndose aquí, moviéndose allá, y por eso podemos ver en los versículos que dice que cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había hecho todo y tenía sus frutos, ¿qué sucedía? Venían los madianitas y se lo llevaban todo. No era que estaban constantemente con ellos, sino que los dejaban allí. Según los comentarios se habla que la estrategia de los madianitas y amalecitas
era que ellos subían, le quitaban todo al pueblo de Dios, pero dejaban sus casas, las casas de los agricultores y entre otros, intactas. De manera tal que ellos se sintieran la libertad, ¿verdad? De decir, bueno, me dejaron mi casita bien, es difícil construir una casa, así que yo vuelvo para mi casita. Y esa era la estrategia de ellos. Iban, comenzaban a hacer los frutos y los madianitas y amalecitas estaban por ahí y de repente cuando surgía el fruto de ellos que era para recoger, tenían ganado, tenían muchas cosas. ¿Qué sucedía con los amalecitas? Venían y le quitaban ¿qué? Todo. Y es como si nos quitaran el sueldo a nosotros de un mes, no sé cuántos cobran semanal o bisemanal, pero imagínese usted que le quitan solamente un sueldo. ¿Qué va a suceder con usted? Va a descuadrarse un poco, ¿verdad que sí? Usted se va a alarmar y va a decir, espérate, ya me quitaron un sueldo, ¿cómo es esto? Entonces uno se va ubicando un poco. Pero no tan solo te quitan un sueldo, sino que te quitan el sueldo de un mes. ¿Crearía preocupación en tu vida? ¿Sí o no? Crea preocupación en nuestra vida. No tan solo eso, sino que de 2 o 3 meses te lo quitan de un año. No se limita a un año, sino durante ¿cuántos años ellos estuvieron sucediendo eso? 7 años. Y no se registra en ningún momento en que ellos se acercaron a Dios. Ellos sabían que estaban mal. Ellos la estaban pasando malísimo. Dice que el pueblo de Israel se estaba empobreciendo en gran manera. Pero nunca se acercaron a Dios. Nunca fueron aquel quien tiene la solución a nuestros problemas. Ellos se mantuvieron por su lado tratando de hacer las cosas. Dijeron, vamos a abandonar aquí, vámonos para las montañas que no nos cojan allá nosotros. Y nunca se acercaron ¿a quién? A Dios. Pero dice el versículo número 5, versículo número 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron ¿a quién? A Jehová. Así que después de 7 años, que ellos han estado empobreciéndose, después de 7 años ellos deciden ¿qué? Clamar a Dios, orar a Dios, hablarle a Dios. Pero esto ocurrió luego de ¿cuánto tiempo? 7 años. 7 años bajo el yugo de los madianitas. 7 años bajo el yugo de los amalecitas, que los estaban oprimiendo, quitándole toda su comida. Y después de 7 años es que ellos deciden acercarse al Señor. ¿Y qué hicieron? Clamaron a Dios. ¿Y qué sucedió después de eso? Versículo número 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, versículo 8 dice, Jehová envió ¿qué? A los hijos de Israel un varón profeta. ¡Wow! A lo largo de 7 años, estas personas están haciendo las cosas mal ante los ojos de Dios. A lo largo de 7 años se están empobreciendo y no se acordaron de Dios en ningún momento. Y luego de 7 años, ellos deciden clamar al Señor. ¿Y qué hace Dios? ¿Les contesta o no les contesta? Y esto me prende un bombillo en mi mente. No importa cuánto tiempo nosotros nos hayamos alejado de Dios, en el momento en que tú clames, Él va a estar ahí para ti. Porque Él es un Dios paciente. Él espera por ti. El Señor estuvo 7 años esperando por su pueblo. Un Dios paciente esperando allí. A pesar de que ellos estaban haciendo las cosas mal, el Señor estaba allí. Y en el momento en que ellos clamaron a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios les contestó su oración. No importa cuán lejos tú te hayas de Dios. No importa cuánto tiempo tú te hayas alejado de Dios. Puede ser un mes, una semana, hasta años. Pero yo te aseguro que en el momento en que tú clames al Señor Jesucristo, Él va a estar ahí para ti. Y luego de 7 años el pueblo de Israel se acerca a Dios y Dios automáticamente, ¿qué hace? Les contesta. Si hubiera sido alguno de nosotros, puede ser que siendo Dios, humanamente hablando, o no le contestáramos, ¿verdad que sí? O nos sintiéramos mal. Después de 7 años tú vienes aquí a hablarme a mí, ¿verdad?
O dijéramos, no, pues espera 7 años que yo te contesto 7 añitos más o menos para que tú esperes lo mismo que yo esperé. ¿Y eso hizo Dios? No. Porque Dios es un Dios paciente y se preocupa por ti. Tú eres importante para Dios. Y a pesar de que ellos estuvieron 7 años alejados del Señor, en el momento en que ellos decidieron acercarse y clamar, Señor, ya no podemos. El Señor les envió un profeta. Y en el momento en que tú reconozcas en la posición donde tú estás, no importa cuánto tiempo te hayas alejado de Dios, si tú clames, Señor, el Señor te va a contestar. ¿Cuántos dicen amén? Y no tan solo Dios es un Dios paciente, no tan solo es un Dios que espera por ti, sino es un Dios que ¿qué? Que actúa. Y el pueblo de Dios se acercó a Dios, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Estaban pasando necesidades, estaban bajo el yugo de los madianitas, así que se acercaron a Dios porque ya estaban cansados y no sabían qué hacer. Y entonces podemos ver aquí que Dios es un Dios paciente, pero es un Dios que actúa. Varios versículos más abajo, quisiera que me acompañen allí para que vean que la misma Biblia lo dice. Versículo 11 del mismo capítulo, y dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba ¿qué? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo ¿qué? Jehová está contigo, ¿qué? Varón esforzado y valiente. Así que después de 7 años que Dios les que ellos claman y Dios les contesta a ellos, Dios no tan solo es un Dios paciente que te escucha y te habla, sino que es un Dios que manda y va. Es un Dios que ¿qué? Que manda y va. ¿Qué significa esto? Que Dios te puede decir o te puede dar un mensaje a ti, pero Él ya nos dio un ejemplo y Él actúa hoy en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Porque no tan solo es un Dios paciente que espera por ti en el momento que tú necesites y clames y lo llames, Él está ahí, sino que es un Dios que Él actúa en tu vida. Y podemos ver que en el mismo momento en que el pueblo de Israel le pidió a Dios liberarnos de los madianitas, Dios rápidamente y automáticamente se acerca al libertador de ellos que se llamaba ¿cómo? Gedeón. Dios es un Dios que actúa. Lo dice la Biblia. No se lo está inventando Jesús Vega, lo dice que la Biblia, no importa cuál sea la situación que tú estés atravesando hoy, mi gente, hoy es el día de clamar al Señor. Hoy es el día de pedirle al Señor y abrirle nuestro corazón y decirle, Señor, obra en mi vida. Te entrego mis problemas porque yo solo no puedo. Y el Señor Jesucristo va a obrar en tu vida. Y podemos ver que luego de que Gedeón tiene una conversación con este ángel, acepta el reto y tiene 32,000 soldados. ¿Cuántos? 32,000 soldados. Y el Señor le dice a Gedeón, Gedeón, son muchos, y si ustedes ganan, van a pensar que fue por las fuerzas de ustedes. Así que vamos a pasarlo por diferentes pruebas. Y le dijo, el que esté asustado y no quiere ir a la guerra, voluntariamente se levanta en la madrugada y se va. ¿Y cuántos se fueron? ¿Alguien sabe? 22,000 se fueron. Imagínense ustedes la posición de Gedeón ahora. No la posición del pueblo, la posición de Gedeón. Quisiéramos que viéramos el contexto de Gedeón. Gedeón, que era el menor de la tribu más pequeña del pueblo de Israel, que fue escogido por Dios. Tiene 32,000 hombres allí. ¿Tiene cuántos tipos? 32,000. Tiene muchos. Y Dios le dice que son muchos. Y él, pues ok, pues ¿qué hacemos? Pues hacemos esto. Y se le va 22,000, se le va más de la mitad. ¿Cómo usted cree que se sintió Gedeón? ¿Bien o mal? ¿O un poco raro? ¡Wow! Se me fueron 22,000. ¿Se fueron muchos, sí o no? Se fueron muchos. Y es interesante notar que Dios le dice que todavía faltaban ¿qué? Que se fueran más. Y le dice, vas a llevarlo allí a aquel valle
Y el que beba así que se arrodilla y se tire a beber y a beber, ese no va. Pero el que beba de esta manera, que era para la guerra, y se quede velando en el arroyo, ese sí va a quedarse contigo. Y él dice, pues está bien, pues vamos para allá. Entonces cuando llega allá, ¿cuántos hombres quedaron que comenzaron a beber de la manera que Dios dijo? 300 hombres nada más. De 32,000, tengo 300. Yo no me siento capacitado, Señor. Y tú me estás diciendo a mí que yo tengo que ir con 300 a derrotar a ese pueblo que durante 7 años nos está atacando a nosotros y nos está quitando todo. Era una situación embarazosa para Gedeón. ¿Era un reto para Gedeón, sí o no? Era un reto. Pero mi gente, Dios es un Dios que actúa. ¿Cuántos dicen amén? Y en el momento en que él fue allí, podemos ver en el capítulo 8 de Jueces, capítulo 7, disculpen, versículo 25, podemos ver que dice, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb, y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón, al otro lado del Jordán. ¿Gedeón obtuvo la victoria o no obtuvo la victoria? ¿Sí o no? En el nombre del Señor, él logró la victoria con tan solo, ¿cuánto? 300 hombres, ni un 10% de lo que él tenía al principio. Él logró obtener la victoria, porque Él es un Dios paciente. Él esperó 7 años para que el pueblo de Dios, para que su mismo pueblo se acercara a Él. Y en el mismo momento, automáticamente que ellos se acercaron, Dios le envió un profeta. Y no tan solo Él fue paciente y le habló, sino es un Dios que actúa en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces elige a Gedeón y Dios te ha elegido a ti para una obra en específico. Por más grande que parezca el reto, por más imposible que pueda parecer, hoy es el día de aceptar el reto que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Hoy es el día número 1 que debemos clamar al Señor, sin importar cuánto tiempo hayamos estado lejos de Él. Hoy es el día de acercarnos a Él, porque Él te va a responder a ti. Sea cual sea tu problema, sea cual sea aquello que te esté alejando de Dios, hoy es el día de acercarnos a Dios. Y tal vez usted dirá, bueno, 7 años no se comparan a todo lo que yo he estado lejos de Dios, o tal vez las cosas malas que yo he hecho. Y quisiera que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 5. Génesis, capítulo 5. Versículo 21. Génesis capítulo 5, versículo 21. Todo aquel que lo tenga, dígame. Y el que no, misericordia que esperamos por usted. Todos lo tenemos. Vamos allí, dice Génesis capítulo 5, versículo 21. ¿Vivió Enoc cuántos años? 65 años. ¿Y engendró a quién? ¿A qué edad Enoc engendró a Matusalén? A los 65 años. Y sigue diciendo, próximo versículo, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, ¿cuándo? ¿Cuándo Enoc caminó con Dios? Después que engendró a Matusalén, fue que ¿qué? Que Enoc caminó ¿con quién? Con Dios. ¿Y qué edad tenía él? 65 años. Y desde que yo soy niño, que estoy en la iglesia, a mí me han enseñado la historia de Enoc. Y ahí me dicen, no, Enoc caminó con Dios, ¿y Dios qué? Dios se lo llevó. Ese hombre vivía conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros buscamos en la Biblia, nos menciona que no en todo tiempo en su vida Enoc estuvo caminando con Dios, sino a qué edad él decidió caminar con Dios. A sus 65 años. Y si Enoc a sus 65 años se acercó a Dios, si Enoc a sus 65 años comenzó a caminar bajo la voluntad de Dios, tú y yo podemos hoy en día acercarnos y hacer la voluntad de Dios para obtener la vida eterna. Y el Señor Jesucristo nos está esperando a cada uno de nosotros. Muchas gracias. El Señor Jesucristo nos espera a cada
uno de nosotros, porque Él es un Dios paciente. Así tenga que esperar 7, así tenga que esperar 65 años por ti, el Señor Jesucristo lo va a hacer. Y no tan solo Él va a esperar por ti, sino que en el momento en que tú le clames a Él, automáticamente Él va a obrar en tu vida. Así como el pueblo de Dios clamó y le fueron contestados, así como Enoc, después de sus 65 años de vida, decidió acercarse a Dios, Dios te está haciendo un llamado a ti. Y Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo espera por ti afuera, afuera, tocando la puerta de tu corazón y llamándote, porque Él quiere entrar. Y Él va a seguir tocando tu puerta, quiero que lo sepas, porque Él es un Dios paciente, pero en el momento en que tú le permitas entrar, Él va a comenzar a actuar en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y sin importar qué edad tengas, sin importar la situación que tú estés pasando, hoy el Señor Jesucristo está tocando la puerta de tu corazón. Pero la decisión es tuya. La bola está de tu cancha. Él es paciente y actúa, pero todo esto es condicionado a que tú quieras abrirle la puerta de tu corazón. Si tu deseo y tu anhelo en el día de hoy es abrirle la puerta de tu corazón al Señor, sin importar nada, sin límites de edades, sin límites de situaciones, abrirle la puerta de tu corazón al Señor, para que Él logre actuar, te pido que te pongas de pie para tener una oración. Oramos. Dios y Padre que está en lo más alto de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Padre. En esta mañana reconocemos que tú estás afuera en nuestro corazón tocándonos nuestra puerta, Señor. Y cada uno de nosotros nos hemos levantado en esta mañana, nos hemos puesto de pie, abriéndote la puerta de nuestro corazón, Señor. Así como el pueblo de Dios se alejó en algún momento, nos hemos alejado de ti, Padre Celestial. Así como Enoc a sus 65 años se acercó a ti, hoy, así como el pueblo y como Enoc se acercó, hoy nosotros nos acercamos a ti, Señor, para que tú actúes en nuestras vidas. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y te pedimos de una manera especial, Señor, que tú hoy puedas hacer un cambio en nuestras vidas. Que todo aquello malo tú lo puedas sacar afuera. Y que nosotros, así como Gedeón, podamos vencer para honra y gloria de tu nombre. Dirige nuestro camino al Padre Santo. Gracias por lo bueno que eres con nosotros. Gracias porque siempre tu propósito principal ha sido morar con nosotros. Y te pedimos, Señor, que en nuestro caminar día a día sigas tocando la puerta de nuestro corazón. Que nosotros te la vamos a abrir. Que tú puedas seguir haciendo un cambio progresivo. Que día a día nos podamos seguir pareciendo a ti para que las demás personas puedan verte a ti reflejado en cada uno de nosotros. Gracias por tu paciencia y gracias porque actúas, Señor. Ayúdanos a actuar a nosotros. Y cuando vengas en gloria, llévanos contigo al cielo a morar en las mansiones celestiales. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, familia.